Voy a esperar que empiece a grabar. Bien. Arrancamos entonces con esta nueva unidad, que es la antepenúltima unidad que vemos. Es compleja, pero es bastante cortita, por eso entre hoy y mañana más o menos la vamos a terminar. Nos va a quedar una parte de hormonas que es como repaso para el día lunes, pero ya en dos clases y media, terminamos de verla toda. Lo que vamos a ver hoy, o sea, en el tema de hoy, es el balance hídrico que existe en el organismo, la evolución de los sistemas de excreción y las sustancias que se excretan, ya que hablar de sistema excretor es hablar de todo el conjunto de tejidos y órganos que se encargan de la excreción del organismo. Entonces, claro, es como que el principal en todo esto es el sistema urinario, por ejemplo en nosotros, porque hay otros animales que no tienen un sistema urinario formado. Incluso una bacteria no tiene un sistema específico porque es unicelular, pero también excreta. Pero esa excreción, en la cual van a participar un montón, como les digo, de tejidos y órganos, por ejemplo, el mismo pulmón es un órgano excretor porque libera dióxido de carbono. Las glándulas sudoríparas que vimos dentro de la piel también se encargan de liberar toxinas hacia el medio. Para toda esta liberación de desechos que llevo a cabo por distintos conjuntos de tejidos y órganos, necesito diluir estos contenidos en un medio hídrico. Entonces, inevitablemente hablar del sistema excretor es hablar del equilibrio hídrico y osmótico del organismo para poder liberar estas sustancias de desecho, acompañadas con ese agua. Así como cuando vimos la regulación térmica, nos focalizamos en la regulación térmica, pero claro, el principal problema para regular la temperatura es el equilibrio hídrico. ¿Por qué? Y porque el principal componente que yo necesito para enfriar el cuerpo es el agua, entonces me importa el balance hídrico para tener en cuenta los sistemas de compensación térmica. Bueno, acá en los sistemas de excreción pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo tenemos distribuidos estos compartimientos hídricos? La verdad que, bueno, obviamente en una bacteria hay agua dentro de la célula y chau porque es unicelular, pero ponemos de ejemplo un organismo complejo como nosotros y ahí lo podemos llevar a los distintos niveles dependiendo el grado de evolución. Nosotros habíamos visto que el 65 al 70% del peso de nuestro cuerpo es agua. ¿Y dónde está ese agua almacenada? Las 2/3 partes dentro de las células y la tercera parte en el compartimiento extracelular, llevando la mayor cantidad, el 28% del agua corporal, no el 28% del peso. Fíjense que estos dos parámetros suman 100, no 70. Entonces, del 70% del peso corporal, que es el 100% de nuestro agua, el 35 se divide en 28 del intersticio, que es la matriz extracelular, el medio que rodea a las células, y por otro lado lo que está dentro del sistema cardiovascular. El sistema vascular, cuando vimos cardiovascular, esta unidad de Curtis me decía que la sangre formaba parte del 8% del peso corporal. Bueno, acá en excretor dice que es el 7%, pero ya sabemos que pasan estas contradicciones en una unidad y otra, y las tengo que tener en cuenta, igual que en la primera unidad me dice que el agua corporal es del 65% aproximadamente, y acá me dice el 70%, pero en otra unidad dice del 65 al 70%. Bueno, tomo como parámetros y tengo que tener en cuenta dónde está distribuida ese agua. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando yo veo los métodos de excreción tienen que hacer un recorrido contrario al que hacían los nutrientes desde el sistema digestivo. Yo me alimento, pasa al sistema digestivo, del sistema digestivo se absorbe y pasa al compartimiento vascular, linfa, sangre, o de la linfa va a parar a la sangre igual. De esa sangre voy al intersticio y del intersticio voy a las células. Entonces los desechos, ¿qué hacen? Y el camino inverso. Yo libero un desecho de la célula, pasa al intersticio, el intersticio tiene que estar absorbido por el compartimiento vascular y de ahí los órganos excretores especializados se van a encargar de liberarlo hacia el exterior. Ya sea una glándula sudorípara, ya sea los mismos tubos que vamos a ver que se encargan de la excreción, que en nuestro caso ya es un órgano complejo como es el riñón, para liberar a través del medio hídrico esa disolución de desechos. Si bien es importantísimo regular el balance hídrico, ahora vamos a ver la regulación del balance hídrico en el cuerpo, en el ser humano, es importante tener un equilibrio en el agua porque en realidad el agua sirve como un medio de disolución de compuestos iónicos y compuestos orgánicos que regulan osmóticamente al cuerpo. Acuérdense que la osmolaridad
o la regulación de estos nutrientes orgánicos e inorgánicos en el cuerpo son una variable de homeostasis. O sea que yo tengo que mantener dentro de ciertos parámetros, dependiendo obviamente del tipo de organismo que seamos. Nosotros somos osmorreguladores estrictos. Eso quiere decir que tenemos que tener una regulación de la osmolaridad en nuestro cuerpo para que el agua, el contenido hídrico, también respete sus espacios. ¿Por qué? Porque el agua se mueve por difusión simple. Entonces, si yo tengo un desbalance osmótico en alguno de estos compartimientos que vimos, tengo, por ejemplo, más iones acumulados dentro del compartimiento vascular, y bueno, obviamente que el compartimiento vascular va a retener agua y va a generar una hipertensión. ¿Por qué? Y porque hay más iones osmóticamente activos dentro del plasma. Por eso si yo consumo mucho sodio o mucho cloruro, que son iones osmóticamente activos, en la comida, va a parar a la sangre y la sangre retiene agua y no deja que ese equilibrio hídrico llegue al intersticio de las células. Entonces se genera una hipertensión. O si yo tengo determinados componentes, como por ejemplo, no sé, un exceso de cortisol en sangre, la sangre retiene mucha cantidad de agua, se vuelve hipotónica, saca el agua hacia el intersticio y me genera un edema. O sea, el desequilibrio hídrico de cada compartimiento tiene que ver con no respetar el equilibrio osmótico. Entonces, este nivel de osmolaridad, que son la cantidad de nutrientes orgánicos e inorgánicos que hay dentro de los compartimientos vasculares, permiten, a través del transporte pasivo y activo de ellos, mantener la regulación hídrica. Por eso nuestro cuerpo tiene que tener un valor estricto de glucemia, si no, no sé, el páncreas libera insulina o glucagón. Por eso tengo que tener un valor de calcemia, si no, la tiroides o paratiroide liberan calcitonina, hormona paratiroidea. Por eso tengo que tener un valor de protones en sangre, si no ejecuto el equilibrio ácido-base con los buffers en sangre para mantener los protones estables. Todos nuestros mecanismos de compensación que hemos ido viendo a lo largo de muchas unidades tienden a mantener la osmolaridad sanguínea y desde la osmolaridad sanguínea llegar al intersticio y a cada una de las células. Si bien yo les dije recién, nosotros somos un osmorregulador estricto, quiere decir que mantenemos constante la osmolaridad de la sangre. Tratamos de mantener todos los parámetros en equilibrio. Sin embargo, existen especies de otros seres vivos que pueden tolerar algunos intervalos de osmolaridad interna y otros no los pueden regular. O sea, si varía mucho la osmolaridad del ambiente, tienen una osmorregulación limitada o parcial. Lo mismo con otras especies que directamente no pueden regularlo y dependen del ambiente, que son osmoconformadores. Entonces, de la misma forma que en la regulación térmica, que había termoconformadores y termorreguladores que eran estrictos, que eran los homeotermos y otros heterotermos, con la concentración de solutos osmóticamente activos pasa lo mismo. Por eso hay algunos desequilibrios en el ambiente que me llevan justamente a la extinción de algunas especies si yo modifico mucho los ecosistemas. Por ejemplo, el calentamiento global, que modifica muchísimo la salinidad en el agua de mar, lleva a que algunas especies que son osmoconformadoras se extingan, porque modifiqué la variable del medio, y esa variable del medio él no tiene la capacidad de regularlo, porque estaba acostumbrado a un medio ambiente que estaba en equilibrio. Entonces, como ahora no está en equilibrio, varían sus condiciones, y si no las puede tolerar, chao, se muere. En una gráfica como la que tienen en el Curtis podrían, digamos, representar estas tres situaciones. Si yo grafico en el eje de las X la osmolaridad del medio y su variación, y en el eje de las Y la osmolaridad sanguínea, un osmorregulador como nosotros trata de mantenerse en una línea recta desde la osmolaridad sanguínea constante con respecto a los cambios del ambiente. O sea, dentro de ciertos parámetros, pero mantengo todo estable y siempre manejo los mismos valores. El osmorregulador limitado lo puede hacer en determinados márgenes, por ejemplo acá lo tienen marcado, si la osmolaridad del medio varía entre estos puntos, tengo mecanismos de compensación. Pero si en determinado punto se excede, entonces, o es menos, o sea, para un lado o para el otro, la curva tiende a tomar la misma forma que de un osmoconformador, el cual varía su condición interna con respecto al medio. Pero no es que se adapta a todo, o sea, varía conforme al medio y llega un momento, si no lo tolera su equilibrio interno, chao, o sea, se muere. No tiene forma, obviamente, de compensarlo. Bien, veamos cómo han ido evolucionando
a lo largo de el mundo, bueno, no solo el mundo animal, porque en realidad podemos ver, a ver qué es lo que pasa con la excreción en una bacteria. El tema es que, ¿qué es lo que pasa en una bacteria? Tengo una sola célula, o sea, tengo el mecanismo de regulación activa y pasiva de los transportadores de membrana y de la difusión simple para mantenerlo, y si tengo que excretar una sustancia que no me sirve, la tengo que sacar por exocitosis o por transporte activo, y va a depender del medio que lo rodea. Si quiero un poquito la evolución fuera del mundo animal de este sistema de excreción, la encontramos en algunos unicelulares dentro del grupo de los protistas, que lo vimos en la unidad 2, en la unidad 3, y también lo repasamos en Animalia, a un grupo de organismos del género Paramecium, que de hecho me da un ejemplo en ecología también puntualmente de Paramecium caudatum y Paramecium aurelia, los cuales pertenecen al grupo de los ciliados, de los protistas, y tienen vacuolas pulsátiles o contráctiles que me ayudan a regular el equilibrio hídrico de una forma activa. Esto no lo tienen todos los seres vivos. La mayoría dependen del equilibrio hídrico del medio, y si son isotónicos, hipotónicos o hipertónicos con el medio, o se adaptan o mueren. El Paramecium vive en un medio hipotónico, porque vive en agua dulce, y activamente libera el exceso de agua para que no se diluyan sus contenidos celulares a partir de esta vacuola pulsátil. Existen más ejemplos en la naturaleza, no se los voy a dar porque Curtis no los menciona. Menciona nada más este caso dentro de los unicelulares, así que lo tomamos como referencia. Ya así entrando en el mundo animal, en la mayoría de los invertebrados y en todos los vertebrados hay órganos excretores que se encargan del mecanismo de excreción de una forma activa y ordenada para mantener el equilibrio hídrico y también para mantener el equilibrio o la regulación osmótica. Por ejemplo, nosotros vimos dentro del mundo animal, no en la esponja, no en un nidario como un pólipo o una medusa, porque no tienen aparatos de excreción exclusivos, solo excretan célula a célula con el medio, de hecho tampoco tenían aparato ni respiratorio ni circulatorio, pero el platelminto, el gusano plano, que era el primer acelomado que sí teníamos que estudiar, no tiene sistema circulatorio, no tiene sistema respiratorio, pero sí tiene un sistema excretor a través de una célula diferenciada llamada célula flamígera o célula en llama o en flama, que lo vimos en Animalia, que en conjunto estas células flamígeras vierten hacia un tubo excretor con un poro hacia el exterior, que serían cada uno de estos poros que se ven acá, llamados nefridiosporos, que en conjunto forman un aparato exclusivo que se llama protonefridio. Ojo, después del gusano plano, dentro de los acelomados, estudiamos a los nematodos o gusanos redondos, y estos no tenían ni siquiera sistema de excreción. O de última, algunos tenían este retene o glándula rectal que servía para excretar en el tracto, porque son los primeros que tienen sistema digestivo que llega hasta de la boca al ano, o sea, completo, pero no tenía mucha evolución, y la evolución de los sistemas excretores empieza en los protostomados. Ojo con esto, porque esto en Animalia, ustedes acuérdense de que todo el grupo de los protostomados, si bien definimos que era un protostomado, tenían un listado al principio donde le salían anélidos, moluscos, artrópodos, todos en orden, y si bien en Animalia no les pedían este contenido, se deben haber dado cuenta en todas las unidades que hemos ido arrastrando evolutivamente la evolución del sistema circulatorio, la evolución del sistema nervioso, la evolución del, bueno, de cada uno de los sistemas, y hemos nombrado a estos protostomados, ¿sí? Entonces, acá también los tenemos que tener en cuenta. Aparecen algunos otros órganos de excreción específico antes de meternos en los vertebrados. Entonces, ¿cuáles tenemos que conocer en la evolución en el mundo animal? Platelmintos, como dijimos, los protonefridios, o células flamígeras. Una red de tubitos desde esa célula flamígera, y aparecen distintos agujeros en el cuerpo hacia el exterior, ese nefridiosporo, ¿sí? O poro nefridial, que libera el contenido hacia el exterior. ¿Qué pasa en el anélido, que era la lombriz de tierra o el molusco? Los anélidos ya tienen la parte de la anatomía corporal dividida en segmentos. Entonces estos segmentos tienen tubos abiertos que se vierten en un tubo común para ir a la parte del segmento del cuerpo, cayendo como en un embudo, y también cae en un nefridiosporo. Lo que pasa que la diferencia, fíjense, es que solo hay uno por este segmento corporal.
Entonces tiene como un embudito que viene desde toda la parte del contenido externo, pasa por todo el órgano de purificación, que sería como todo este tubito, o metanefridio, donde circula también los vasos sanguíneos. Acuérdense que tanto anélidos como moluscos tienen sistema circulatorio, aunque el molusco tenga un sistema abierto y el anélido cerrado, y después sale un tubo excretor que colecta todos los desechos de todo ese segmento a través del nefridiosporo. Acá no, acá es un conjunto de células que vierten. Acá es más complejo, es como que se ha elevado en el nivel de complejización. Y después, en los artrópodos, arácnidos e insectos, los animales más abundantes de la naturaleza, aparece un tubo de excreción que se llama tubo de Malpighi. El tubo de Malpighi es una evaginación que se comunica entre el intestino medio y el intestino posterior. Entonces esos tubos van a colar todo el contenido desde bloques de células. Acuérdense que los artrópodos respiran por tráqueas y cae todo en un sistema circulatorio abierto. Entonces cae el contenido, el sistema circulatorio limpia desde ahí y estos poros también, estos tubos de Malpighi se unifican y se excretan hacia el intestino posterior junto con las heces. Entonces, si se fijan en el dibujo, tenemos el intestino medio, vierten de distintas partes como evaginaciones del cuerpo, estos tubos, que serían los túbulos de Malpighi, liberan el contenido y se termina virtiendo en el intestino posterior. Entonces, esto es el sistema digestivo. Es como que se vierte todo el contenido de desechos de distintas partes del cuerpo al sistema digestivo. Y por el mismo agujero, digamos, sale el contenido, el desecho del sistema digestivo y el sistema excretor también. Ojo, que si bien en los vertebrados aparece ya un órgano diferenciado, que es el riñón, y que está especializado en la excreción de sustancias, ni siquiera todos los vertebrados excretamos de la misma forma. O sea, si hay un riñón, si hay una unificación a través de un tubito, y ese tubo final se lo llama uretra. Pero esa uretra, en realidad, puede vertirse en distintas partes del cuerpo. Ni siquiera se respeta en organismos de distintas especies dentro de un clado, y ni siquiera dentro del mismo, o sea, de los dos sexos distintos dentro de una misma especie. Fíjense nosotros mismos, tenemos un sistema excretor, obviamente renal, que tiene un tubo final, que es la uretra. Tiene una salida, esa uretra, pero esa salida es completamente independiente en las hembras de los mamíferos, que tienen un conducto uretra excretor del riñón, un conducto que se comunica con el aparato excretor, que es la vagina, del cual no solo recepciona el órgano copulador, sino que además de eso, si se libera el fluido cervical o el canal de parto, también es de ese orificio, y el orificio anal que libera los desechos del intestino. En cambio, en el hombre, o sea, en el macho de los mamíferos, existen solo dos tubos. O sea que el aparato reproductor está unificado en su salida con la salida del sistema excretor. Y la uretra está dentro del pene, que también es el órgano copulador y por el cual salen las gametas. Separado del sistema digestivo, pero hay dos tubos o dos salidas al exterior y no tres, como en la hembra. Y esto ni siquiera es igual en todos los vertebrados, porque las aves, por ejemplo, ni siquiera tienen separado en dos tubos, sino que todo va mancomunado a un mismo agujero que es la cloaca. Entonces, por la cloaca se vierte el contenido del desecho del digestivo, los cristales de ácido úrico, porque está como en estado sólido, lo que en nosotros sería la orina, y también las gametas sexuales. Y todo va por un mismo agujero, ¿sí? El desecho, digamos, final. Entonces, si hay un riñón, si hay una unificación de todo eso, de todo el sistema excretor en un lugar especializado, pero sale hacia el exterior. ¿En qué se los traumó? Creo que cuando nos dijo que cuando nos hace caca una paloma, y puede ser Ah, alguna vez. sí. Ah, eso lo digo siempre yo también, la Dani, porque yo se lo conté como anécdota cuando empezó a dar clase y quizás lo reproduce. Sí, la verdad que uno dice me cagó una paloma o me meó una paloma, pero no sabemos qué está haciendo. O sea, porque nos está liberando materia fecal, ácido úrico, gametas, o sea que no sabemos si meó, cagó o eyaculó. No tenemos conocimiento. Es más, si ustedes se fijan, tiene como un color diverso que viene parte de los nutrientes, o sea, lo que está comiendo aparte. El pájaro no tiene dientes, entonces encima no puede masticar
componente que está alimentándose y utiliza también algunos residuos del ambiente para que le sirvan para pulir el alimento. Entonces por ahí en el buche almacenan pedazos de piedra, pasto, lo que sea, que no terminan tampoco en el proceso de digerir completamente. Entonces vemos una mezcla y un montón de cosas que no sabemos qué es. Pero bueno, en nosotros sí aparece un órgano independiente o la uretra está. Solo acuérdense que obviamente hay una unificación de este conducto, por eso vamos a ver en el reproductor la unificación en el macho a partir de la próstata. Pero en la mujer es un conducto, en la hembra de los mamíferos es un conducto completamente separado. Bien, veamos el balance hídrico. El balance hídrico, que era uno de los fenómenos que vimos, además de la regulación osmótica, es importante la regulación del agua, y esa regulación del agua no va a ser igual en un animal de vida acuática que en un animal de vida terrestre. Pero además de eso, el que vive en el agua tampoco tiene la misma realidad si vive en agua dulce que si vive en agua salada. Ya casi nos vamos a meter un poquito más en los vertebrados, con otros mecanismos más específicos, y dentro de los vertebrados podemos decir que los únicos que son plenamente acuáticos son los peces. Hay peces de agua dulce y hay peces de agua salada. El pez de agua dulce siempre tiene un medio hipotónico con el cual se tiene que enfrentar. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre tiene que luchar contra el exceso de agua. Su balance hídrico consta en liberar el exceso de agua para que no le diluya los contenidos internos. En cambio, el pez de agua salada tiene el problema contrario. Vive en un medio hipertónico, entonces al vivir en un medio hipertónico tiene otro problema, deshidratarse. Y uno dice, ¿cómo se va a deshidratar si vive en el agua? Sí, claro, pero el agua salada, como es hipertónica, tiende a sacar el agua del contenido interno, del sistema vascular, del intersticio y de las células, y deshidratarlas. Entonces tienen un problema más complejo y tener que luchar contra este medio hipertónico. El pez de agua dulce, en primera instancia, la verdad es que a través de la misma alimentación mete agua, y cuando el pez está boqueando y mete agua, en el agua viene agua y viene también los nutrientes que necesita para comer. Obviamente los nutrientes se irán por el sistema digestivo y servirán como nutriente para darle, obviamente, la fuente necesaria a este pez para que reconstruya su estructura corporal. Bueno, como hemos visto en el sistema digestivo. Pero el agua, que también está pasando con esos nutrientes, también sale por las branquias, y de esa manera, de la misma manera que el agua sale y se enfrenta, digamos, en contracorriente con el sistema circulatorio para oxigenar la sangre, como ya hemos visto, el agua tiende desde el medio a ingresar por ósmosis en este sistema respiratorio también, porque más allá del agua que circule, en realidad tengo un medio hipotónico que tiende por ósmosis a meterse todo el tiempo en un contenido. Y obviamente la branquia es una evaginación y está expuesta ese sistema circulatorio completamente hacia el exterior. Entonces va a haber un ingreso de donde hay más agua, donde hay menos, como ya hemos visto en permeabilidad celular. En primera instancia, esta branquia, que es un lugar en donde circula mucho este agua dulce, tiene células especializadas que retienen sales, ¿sí? A través de mecanismos activos, obviamente. No lo puedo hacer pasivamente porque para retener sales, y sabiendo que estoy en un medio hipotónico, también tendería a disolverse el contenido. Entonces hay glándulas específicas en la branquia del pez de agua dulce para retener esas sales. Y otro mecanismo muy importante, una vez que se procese por sangre, es que el exceso de agua, porque está tragando agua hipotónica, salga por orina. Entonces, el pez libera sus desechos sólidos, producto del proceso de degradación a través de la orina, pero las orinas son muy hipotónicas y muy abundantes. Entonces, de esa manera logra sortear la dificultad de vivir en un medio hipotónico. Retengo sales por las branquias y libero orinas muy abundantes, o sea, muy hipotónicas a través del riñón. Sin embargo, el pez de agua salada, como dijimos recién, tiene el problema contrario. Vive en un medio hipertónico. Y acá tenemos dos mecanismos distintos. Por un lado, los peces cartilaginosos, de los cuales acá tienen el ejemplo del ciclostomo o del tiburón, tratan de resistir medios internos que sean más hipertónicos que lo normal. Algunos reteniendo algunas sales en el agua, o sea, en la sangre, con respecto al agua, como los ciclostomos,
en donde siguen siendo hipotónicos, pero son más hipertónicos que otros peces, por ejemplo, óseos. Entonces, retienen sales. Y después tenemos un punto extremo de este mecanismo que lo tienen algunos peces cartilaginosos como los tiburones o las rayas, que directamente no son hipotónicos, sino que son isotónicos con el agua de mar. Y no retienen solo mucha cantidad de sales, sino que retienen una concentración de urea, que es el desecho que ahora vamos a ver, que se forma producto de los desechos nitrogenados, que no tolera nadie en sangre. O sea, tiene un nivel de toxicidad esa sangre terrible que ningún ser vivo lo podría tolerar, pero ellos sí, y gracias a tolerar tanta cantidad de urea disuelta en sangre, de esa manera, claro, no tienen el inconveniente de deshidratarse, porque cuando meten el agua de mar, su contenido interno es isotónico con el agua, entonces entra por tubo digestivo, pasa a la sangre es isotónica con el contenido intestinal, la sangre es isotónica después con el intersticio es isotónico con las células, y bueno, solucionan el problema volviéndose isotónicos con respecto a este agua tan contaminada. Si bien estas son excepciones de los peces cartilaginosos, la mayoría de los peces de agua salada, que son peces óseos, son hipotónicos con respecto al agua de mar. Entonces, solucionan este problema mediante dos mecanismos. Por un lado, tienen glándulas especializadas en las branquias, pero al revés de los peces de agua dulce, en vez de retener sales, excretan sales, también por mecanismo activo, secretando principalmente sodio y cloruro, porque son los que más retienen agua, ¿sí? Entonces tratan de excretar el exceso que en el exterior van a concentrar mayor cantidad de agua y no les van a hacer perder agua interna. Y por otro lado, liberan orinas escasas y muy hipertónicas, donde se excreta el exceso de sales como magnesio y sulfato hacia la orina. Entonces, fíjense, ingresamos o bebemos agua de la misma manera, obviamente, que lo hace el pez de agua dulce, pero como tengo pérdida de agua por ósmosis en las branquias en vez de ganancia, ¿qué tiene que hacer la branquia? Excretar el desecho, el exceso de sales, en vez de meterlo, ¿sí? Tiene glándulas que lo excretan. Y además de eso, en orina, tiene glándulas de la sal que excretan exceso también de solutos para que la urea y otras sales, como vimos recién, con magnesio, sulfato, sean bien concentradas en la orina, absorbiendo la mayor cantidad de agua que pueden, siendo una orina muy escasa y además muy hipertónica. Entonces, de esa manera, solucionan su hábitat en el medio acuático. ¿Qué les pasa a los seres vivos en el medio terrestre, como nosotros? Bueno, ya hemos visto esto en regulación térmica y el principal problema que tenemos es el poco acceso al agua. Entonces, el poco acceso al agua hace que a algunos se les dificulte mantener el equilibrio hídrico. Cualquier individuo de medio terrestre tiene tres formas de obtener agua: bebiendo un líquido, agua o cualquier medio líquido que sea, comiendo alimentos que tengan contenido líquido adentro, pero contenido líquido directamente como líquido. Por ejemplo, la carne, si yo la metabolizo, obtengo como agua metabólica agua, pero la carne prácticamente no tiene, ¿sí?, líquido. En cambio, si me como una fruta, la fruta tiene un alto contenido de agua, de un 70 a un 95% de todo su peso corporal. Por eso cuando hace calor y yo tengo que reponer agua, no por esto, sino como ya vimos, porque también el agua es importante para la regulación térmica, me dan más ganas de tomar líquido, de comer frutas, de adquirir medios hídricos, porque se fomenta la sed, ya que estoy perdiendo agua para regular la temperatura y tengo que reponerlo. Porque el balance hídrico es esto: todo lo que excreto en el día lo tengo que reponer. De eso se trata. No de tomar mucha agua. Estoy tomando mucha agua porque estoy perdiendo también agua. En el caso de que no me quede mucha opción bebiendo agua como líquido o como alimentos, la última instancia es la cantidad que yo obtengo como agua metabólica. La última instancia porque es de la que menos obtengo en porcentaje, pero vamos a ver un ejemplo en el ser humano. Pero los animales que están expuestos a lugares en el cual el agua no solo es un limitante, digamos, de la nutrición, sino que principalmente regula su temperatura y están en estrés hídrico, tratan de elegir alimentos para que esa agua metabólica se aproveche lo más posible, sabiendo que esta referencia, que lo vimos también en la unidad de regulación térmica,
yo puedo obtener más cantidad de agua metabolizando los lípidos que metabolizando los otros tipos de compuestos orgánicos. Entonces, claro, dentro de estos requerimientos y mecanismos compensatorios, un animal que está expuesto a lugares de estrés hídrico, que tiene poca agua, no la puede obtener de los alimentos y no la puede obtener directamente, y bueno, elige una dieta cargada de lípidos. O sea, primero almaceno grasa, si no la puedo almacenar, lo obtengo de los nutrientes. Por eso en regulación hídrica, cuando vimos la unidad de regulación térmica, habíamos visto que, por ejemplo, los camellos almacenan una gran cantidad de grasa en las jorobas, pero hay otros animales chiquititos como una rata de desierto que no le alcanza su anatomía corporal para almacenar grasa. Entonces, ¿qué hace? Y come semillas que tienen, por ejemplo, mucha cantidad de aceites. Entonces, al tener mucha cantidad de aceites, porque es la forma de grasa vegetal, porque son grasas poliinsaturadas o insaturadas por lo menos, degrado el lípido y obtengo más cantidad de agua que si obtuviera un alimento proteico. Todas las otras estrategias son estrategias que de alguna forma vimos en regulación térmica para compensar el agua. Es lo mismo, estamos hablando del balance hídrico. Los animales que viven en lugares donde tienen poco acceso al agua tratan de suprimir las glándulas sudoríparas, de habituarse a hábitats nocturnos para no perder más agua de la poca que ganan debido al sol o al calor del ambiente, ahorrar agua en las heces, ahorrar agua en las orinas, por eso las orinas son hipertónicas, como la de los peces que viven en aguas saladas, y evitan también la pérdida excesiva por expiración, que es uno de los mecanismos que nos hace perder también mucha cantidad de agua. Por eso, vieron que los camellos tienen como una nariz especial, no solo larga, para poder, la extensión de la longitud de la nariz para que se enfríe el aire y no poder perder por evaporación, porque si ustedes se ponen la mano en la nariz, el aire que están sacando está caliente y además está húmedo, estoy perdiendo agua. Entonces, ¿qué tratan de hacer? La anatomía de algunos animales de desierto, recuperar ese agua de la misma nariz que sirva para humedecer el aire, pero que rápidamente recupere ese agua antes de que la pierda. Por expiración se condense antes y la vuelva a recuperar. Por eso la forma de la nariz del camello. Entonces, bueno, veamos un ejemplo en el ser humano. Les digo ejemplo porque justamente es un ejemplo, por favor, no lo tomen como exclusivo, porque a ver, si yo un día me tomo 3 litros, no sé, de mate, más todo lo que adquiero con otra bebida, más la comida y todo, y bueno, obviamente que el ingreso de agua del cuerpo no va a ser de 2,5 litros, o sea, estamos hablando de un promedio. La mayoría de los individuos con una actividad media, ¿sí? Y con una alimentación, una nutrición compensada, más o menos adquiere en el día 2,5 litros de líquido, de la cual la primer fuente son las bebidas. En segunda instancia, el líquido que está dentro de las comidas. Y en tercera instancia, tan solo, 350 mililitros en promedio a este ingreso por agua metabólica de la oxidación de los nutrientes. En nosotros estamos hablando. En un animal de desierto seguramente oxidación de nutrientes obtiene mucho más que el ingreso por bebida. En ese valor, lo mismo que yo ingreso lo tengo que excretar. Esa excreción, en promedio, el gran porcentaje, o sea, más de la mitad, aproximadamente 1,5 litros por día, es la orina que nosotros excretamos. Un valor de promedio no significa el valor mínimo. Curtis considera que el valor mínimo de estrés para el cuerpo, si yo no tengo el balance hídrico necesario para eliminar las toxinas que voy a producir por día por orina, es de 0,5 litro. Si yo me estoy deshidratando y adquirí poca cantidad de agua, sí o sí mi riñón tiene que liberar como mínimo 0,5 litro para poder limpiar la urea que yo tengo que desechar en el día. Si yo no tengo la hidratación suficiente para que el riñón limpie esa cantidad, la urea y los desechos tóxicos se acumulan en sangre y esto puede llevarnos a la muerte en 24 o 48 horas. O sea, si nuestro riñón colapsa y retiene esto que no puede arrastrar, nos fuimos. Por eso las personas que tienen falla renal tienen que acudir a una ayuda artificial como es la diálisis. Y en realidad cuando ya tengo el riñón para atrás y no sirve para nada, por eso esas personas las dializan todos los días. Hace el trabajo que hace el riñón absolutamente todo el tiempo en nuestro cuerpo.
Hay personas que le hacen diálisis, qué sé yo, cada 3 o 4 días, cada una semana, día por medio. ¿Por qué? Y porque depende de la cantidad de falla renal que tenga. Si el riñón no puede purificar la cantidad normal, digamos, de orina. Sí, obvio que ayuda ese. Lo que pasa es que, claro, primero hay personas con inmunodepresión o patologías que no se bancarían una cirugía de trasplante. Ustedes siempre recuerdan que el trasplante de un órgano requiere primero la compatibilidad del órgano, que es difícil porque tengo que buscar una compatibilidad del complejo mayor de histocompatibilidad, y además de eso, que a veces no lo da ni un pariente, ¿eh? A veces es incompatible el riñón de una madre hacia un hijo. O sea, el complejo mayor de histocompatibilidad, acuérdense, que es un conjunto de 8 o 10 alelos en 20 genes que se combinan y a veces es parecido a algún familiar, a veces no, y si no entra en un banco internacional. Pero además de eso, yo tengo que someter al cuerpo a una cirugía compleja en la cual, para que no se rechace, ya que el complejo mayor de histocompatibilidad tampoco es idéntico, salvo que me lo done un hermano gemelo idéntico, tengo que inmunosuprimirlo para que no se rechace al riñón. Entonces, hay patologías en donde hay falla renal donde no se tolera directamente una cirugía de trasplante. Entonces, bueno, no me queda otra que la persona haga diálisis hasta el final o que haga diálisis hasta que encuentren un riñón compatible si es que toleraría una cirugía de trasplante. Pero sí, obvio, sería una solución siempre y cuando funcione y se den las condiciones. Si una persona tiene una falla puntual en un riñón, que puede pasar, que haya un tumor o algo que afecte un riñón y no el otro, y bueno, la eficiencia va a ser menor. Entonces, una persona con un riñón puede vivir, sí, cuidándose de la cantidad de desechos que produce y si ese riñón funciona al 100%. Ahora, si hay una persona que tiene falla en un riñón y el otro también está medio para atrás, y bueno, obviamente va a necesitar de la diálisis. Siempre depende de la compensación de ambos. Si bien la orina es el principal medio de excreción hídrica, también hay eliminación de agua a través de la expiración y a través de la piel por perspiración. Ojo con esto, porque en esta unidad me unifica la evaporación por la expiración y por la piel, que a ver, más o menos son como la mitad de contenido cada uno, medio litro en cada uno. Entonces, claro, cuando yo veo la perspiración, que es perder agua a través de la piel, y la sudoración, por ejemplo, vemos acá a alguien que está sudando 50 mililitros, encima justo me ponen una flaca que está andando en bici, o sea, que justo haciendo deporte seguro que va a sudar mucho más, pero este sudor depende mucho de la actividad corporal. Y en realidad en otra unidad, cuando nos hablaban del balance hídrico, nos hablaban de mucha más cantidad de sudor porque nos hablaban de la piel, lo que se perdía por sudor y por piel. O sea, me hacían una unificación distinta. Y si bien por piel, por perspiración, ya se pierde medio litro más estos 50 mililitros, si yo junto todo lo que liberan las glándulas sudoríparas y la piel en sí, por ahí puedo perder medio litro, hasta puedo sudar 2 litros si estoy haciendo ejercicio extremo. Y por ende, obviamente, lo tengo que reponer. Y bueno, en las heces acá en esta unidad me dice que pierdo más o menos unos 100 mililitros diarios, en digestivo creo que les decía de 100 a 200, así que más o menos es el mismo valor que veníamos trabajando. Creo que en una parte les dice de 100 a 200, en digestivo en otro les dice 200 mililitros. Bueno, más o menos, también. Las heces dependen la cantidad de la comida que yo haya comido para ver si tiene más agua o no. Si comí más fibra, retengo más agua en las heces y libero una materia fecal que tiene más contenido de agua. Si tengo una dieta con menos cantidad de verduras en ese día o más astringente, no sé, comí arroz, queso todo el día, bueno, obviamente voy a retener más agua, va a depender, obviamente. El problema es, si bien estos 2,5 litros son ejemplo, pero el problema va a estar cuando lo que yo esté ingiriendo en el día no sea compensado. Yo puedo hacer ejercicio físico y eliminar más toxinas y tener más agua disponible, haber sudado 2 litros más todo lo demás, y quizás en ese día yo perdí 3,5 litros o 4 litros de líquido. El tema es que yo haya repuesto la misma cantidad. Cuando hay pérdida del equilibrio hídrico puede ser por dos motivos. O la pérdida excede a la ganancia, obviamente, o la ganancia excede a la pérdida. Si yo pierdo más agua de la que gano, estoy hablando de un cuadro de deshidratación, sea por lo que sea. Puedo tener deshidratación porque tengo una diarrea profusa por cólera o por una gastroenteritis, entonces pierdo más agua de la que estoy adquiriendo. Puedo tener una deshidratación por una hemorragia. Puedo tener una deshidratación porque tengo fiebre. Puedo tener deshidratación porque salí a hacer muchísimo deporte y no repuse los líquidos. Bueno, en cualquier caso, la deshidratación
es la pérdida de agua que no ha sido repuesta, pero ojo, porque en la mayoría de pérdida de agua también pierdo sales. Sudando, pierdo también sales. Perspirando, pierdo también sales. Y en la materia fecal también pierdo sales. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos fiebre y perdemos mucha cantidad de agua, no se recomienda tomar agua nada más, sino agua con una concentración de azúcar que lo compense. Por ejemplo, un Gatorade o cualquier bebida, digamos, salinizada para que sea isotónica, o agua con azúcar, o nos dan, no sé, un spray o Sevena, cualquier agua que tenga también glucosa y pueda reponer el balance hídrico. Sí es verdad que si yo salí a hacer ejercicio y sudé, voy a reponer cantidad de agua y no es que me va a pasar algo si yo en realidad me tomé 2 litros de agua, si después con el alimento, con lo que sea, repongo la cantidad. El tema es que si yo tengo una sudoración, una pérdida de líquido con solutos excesivo y solo repongo agua, agua sola, isotónica, ¿sí? Con el medio, o sea, con el agua, digamos, pero hipotónica para nosotros, y bueno, nuestro sistema cardiovascular, que perdió un montón de agua, le mete un medio hipotónico, entonces de ese medio hipotónico se extravasa del vaso sanguíneo y puede acumularse en otro lado, ¿sí? Entonces, siempre tengo que hacer una reposición de agua y de sales. Cuando la ganancia supera la pérdida, quiere decir que yo tengo más agua retenida o que ese medio es más hipotónico y puede tender a almacenarse en los tejidos. Esto puede pasar cuando yo retengo mucha cantidad de sales. Por ejemplo, si yo tengo una dieta que tiene mucha cantidad de sal o de cloruro de sodio, retengo agua en ese compartimiento, porque sabemos que son altamente higroscópicos. Entonces, claro, yo retengo mucha cantidad de agua con la comida, con sales, ¿y qué pasa en la sangre? Aparece la hipertensión. ¿Por qué aparece la hipertensión? Porque estoy reteniendo más solutos que retienen, obviamente, más agua. Puede pasar en una enfermedad renal, que se retengan solutos en sangre. Puede aparecer cuando estoy consumiendo glucocorticoides, que retengo mucha cantidad de agua en el sistema vascular y se empieza a extravasar. Por eso uno de los factores del exceso de cortisol son los edemas en los tejidos. Puede pasar porque yo tenga pérdida de proteínas plasmáticas por una falla hepática o por inanición. Por eso habíamos visto en digestivo que cuando yo tengo una desnutrición, como los casos de desnutrición extrema de estos niñitos de África, tienen el abdomen abultado porque tienen un edema. No tengo a alguien que me mantenga la presión oncótica dentro de la sangre. Entonces la sangre se vuelve hipotónica, se extravasa hacia el líquido intersticial y se acumula como edema. ¿Sí? Entonces, cualquier fenómeno, ya sea pérdida más que ganancia o ganancia más que pérdida, obviamente va a hacer perder la ruptura del equilibrio. Y esto nos puede llevar a la muerte. O sea que hay que tratar de compensarlo lo antes posible. En deshidrataciones muy profundas, chicos, si yo tengo que meter endovenosa el suero, lo hago. Es como el cólera. En el cólera habíamos visto que se perdía tanta cantidad, pues se destruye también la mucosa intestinal, que no solo pierdo mucha cantidad como la que perdería por orina, sino mucha más cantidad de agua. Entonces una persona con diarrea en un cuadro colérico puede perder, no sé, 8 o 10 litros de materia fecal, o sea, a través de la diarrea por día. Si yo no lo repongo con suero, es terrible. Por eso un diabético que libera mucha cantidad de orina por la glucosuria que tiene que reponerlo y tiene sed todo el tiempo. Si yo no repongo la cantidad de agua que libera por orina a través de la ingesta de agua, pierde el equilibrio hídrico. Bueno, esto es un esquema igual que el que estábamos viendo al principio, desde la sangre hacia el intersticio a la célula, y de ahí regresa con el mismo ejemplo que estábamos viendo recién del equilibrio más o menos de 2,5 litros. Por último, antes de soltarlos, ya que estamos al límite con la hora, vemos cuáles son las sustancias de excreción que tienen los animales. Esta sustancia de excreción es la función justamente del sistema excretor, junto obviamente con la regulación del medio hídrico. Quiere decir que excretar desechos metabólicos tiene que compensar la regulación de esos iones que quedan en sangre y mantener el equilibrio hídrico, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Sí? Vimos la presión y la regulación osmótica de los iones y compuestos químicos que tengo en sangre, y por otro lado vimos cómo mantenemos el balance hídrico. Bueno, compensando estos dos factores, yo tengo que ingeniármelas para que sin romper el equilibrio osmótico y sin romper el balance hídrico, excreto los desechos metabólicos.
Esos desechos metabólicos, los principales dos, son el dióxido de carbono y el amoníaco. El dióxido de carbono ya lo vimos en la unidad anterior. ¿Por dónde saco el exceso de dióxido de carbono? Expirando. Y además, acuérdense que el dióxido de carbono, como formaba parte de un sistema buffer de la sangre, se une con el agua y me forma bicarbonato y protones, o sea que también hay una regulación a través del pH y participa también el riñón, como vamos a ver mañana, que vamos a ver cómo se forma la orina. Pero bueno, el principal liberador de este desecho de dióxido de carbono es el pulmón. Pero si ustedes recuerdan, si bien un glúcido, cuando yo lo rompo, una proteína, cuando yo la rompo, un hidrato de carbono, cuando yo lo rompo, oxido completamente y obtengo dióxido de carbono y agua, las proteínas y otros compuestos nitrogenados me liberan un compuesto que es el amoníaco y que yo no lo puedo excretar por pulmón. Entonces ahí entra el juego del sistema excretor. Cuando yo un aminoácido lo rompo, oxigenándolo, libero amoníaco, un compuesto sumamente tóxico, y un esqueleto carbonado que después puede ser integrado a otro compuesto orgánico en una vía biosintética o lo que fuera, o terminar de oxidarse hasta dióxido de carbono y agua y liberarse por pulmón. Pero ¿qué pasa con esto? Con el amoníaco. En especies que viven en ecosistemas acuáticos, pero de agua dulce, donde vimos recién que tiene un medio muy hipotónico, como la mayoría de los peces, incluso invertebrados que también son acuáticos, este amoníaco se libera directamente en el agua. ¿Por qué? Porque el amoníaco es tan tóxico que si está muy diluido no intoxica los tejidos. Es como decirles, es tóxico, no sé, tomar lavandina, y si se toman un chorro de lavandina, hipoclorito de sodio, les va a quemar todo. Pero, sin embargo, si yo, por ejemplo, no tengo agua potable, me dicen, le tengo que echar 2 gotitas de lavandina por cada litro de agua. Y yo me lo tomo y no es tóxico. No es que dejó de ser tóxico el hipoclorito, sino que diluido disminuye su toxicidad. Bueno, con esto pasa lo mismo. El amoníaco es tan tóxico que si yo tengo mucha agua para acompañarlo y excretarlo, no intoxica las células. Ahora, otros animales, vertebrados o invertebrados, pero que sean terrestres o de agua pero salada, como un tiburón o como un pez marino, o sea, de agua salada, necesita encontrar otro medio para diluir o transformar este amoníaco, porque si no es tan tóxico que intoxica todas las células mientras que está circulando por el cuerpo. Algunos animales lograron un mecanismo de ahorro de agua, liberando muy poquita cantidad de agua y secretando, o sea, fabricando activamente una sustancia a partir del amoníaco que se llama ácido úrico, y que se libera prácticamente en forma sólida, como cristales o como sales. Entonces un insecto, un reptil, un ave, libera directamente el ácido úrico de esta manera. Esto es lo que estamos hablando, por ejemplo, de las aves. ¿Sí? O sea, el insecto no orina, libera directamente los cristales de ácido úrico. Y en realidad el ave tiene una pasta semisólida porque es lo que estábamos diciendo recién, no sé qué está liberando. O sea, si está meando, se está cagando, está eyaculando, no sé qué está liberando por la cloaca, entonces una pasta semisólida que está todo mezclado. Pero la realidad es que el ácido úrico no es tóxico, o es el menos tóxico del compuesto nitrogenado, que se puede liberar con muy poca cantidad de agua. Nosotros estamos en un punto intermedio, junto con los peces marinos, junto con los anfibios, que tenemos la liberación de este compuesto a través de la síntesis hepática de un compuesto nitrogenado que es tóxico, pero no tanto como el amoníaco. Entonces, ¿qué hacemos cada vez que degradamos todos nuestros aminoácidos que nos sirven? Se produce nitrógeno y el nitrógeno rápidamente se va al hígado y el hígado sintetiza urea. Y la urea circula en sangre para ser liberada en riñón de acuerdo a la cantidad de agua que tengo disponible. Por eso les digo, el riñón mínimo nosotros tenemos que liberar medio litro. Si no tenemos medio litro de agua para liberar esa urea al día, se empieza a acumular. Y si tengo más, mejor, porque libero en menos dosis. Por eso si ustedes toman mucha agua en un día, la orina que liberan se ve más clarita. ¿Por qué? Y porque son orinas más hipotónicas, porque me alcanza para arrastrar esa urea y liberar con más cantidad de agua. Pero puedo ahorrarlo contando con un promedio para liberar la urea que yo tengo y los desechos que yo tengo en la sangre en promedio, más o menos con 1,5 litros de agua diaria, en excreción de la orina. Después, todos los otros métodos de excreción que vimos anteriormente. Bueno, chicos, con esto terminamos el contenido de hoy. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el riñón en el ser humano, la formación de orina en el ser humano. Si llegamos, no creo,
Nos faltaría una partecita de regulación hormonal, que de última lo vemos el lunes, pero la clase de mañana es muy importante porque lo que más les cuesta de excretor es la formación de orina, ¿sí? Que es el tema que vamos a ver mañana. Así que, porfa, no se cuelguen y conéctense. Yo ahí le dije, por favor, a la Agos que se acordara de corregir el cronograma, así que no sé si ya se lo han corregido porque no tengo el coso abierto, pero les van a cambiar el horario porque acuérdense, si no leyeron el cronograma semanal, mañana no tienen clases a la hora que tenían, 9:45, a levantarse más temprano porque el horario del viernes lo cambiamos a la primera hora, ¿sí? O sea que tienen de 8:15 a 9:45. ¿Estaban todos enterados? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien.